Marco Licinio Craso es una figura clave en la historia de la República Romana, famoso tanto por su extraordinaria fortuna como por su humillante derrota en la batalla de Carras. Pero, ¿cómo logró Craso convertirse en el hombre más rico de Roma? ¿Qué circunstancias hicieron que su enfrentamiento con los partos fuera tan desastroso? Acompáñame en este recorrido para conocer la historia completa de quien llegó a ser reconocido como el hombre más adinerado de Roma. Nacido en el año 115 a.C., Craso provenía de una de las familias más antiguas y respetadas de Roma, la gens Licinia, que pertenecía a la nobleza patricia. Su familia disfrutaba de un alto prestigio, y Craso creció en un ambiente cargado de tradición política y de poder. Su padre, Publio Licinio Craso, había ocupado los cargos de cónsul y censor, lo que le proporcionó a Craso una educación aristocrática y lo introdujo desde joven en el mundo político romano, en medio de un periodo de intensas disputas por el control del poder. Durante su juventud, Roma vivió una época de profundas transformaciones, marcada por el enfrentamiento entre dos facciones políticas rivales, los populares, que defendían los intereses de la plebe y promovían reformas, especialmente en el ámbito agrícola, y los optimates, que representaban a la élite senatorial. Este conflicto culminó en las brutales guerras civiles entre Mario y Sila, que trastocarían por completo la vida de Craso y su familia. En el año 87 a.C., cuando Craso tenía alrededor de 28 años, la lucha alcanzó su punto máximo, con Cayo Mario y sus aliados tomando Roma por la fuerza. El padre de Craso, un firme partidario de los optimates, fue capturado y ejecutado durante las purgas políticas que siguieron al triunfo de Mario. Su hermano también fue asesinado en estos eventos, y las propiedades familiares fueron confiscadas. Obligado a huir para salvar su vida, Marco Licinio Craso se refugió en España, donde su familia aún poseía tierras. Este exilio marcó un punto de inflexión en la vida de Craso, siendo un periodo de crisis personal, pero también de aprendizaje y transformación. Durante su estancia en España, Craso comenzó a construir una red de aliados locales y trabajó en aumentar su fortuna. Aprovechó las tierras familiares en la región para reunir recursos, formar tropas y establecer una base de poder. En el año 83 a.C., cuando Lucio Cornelio Sila regresó de su exilio autoimpuesto y emprendió su marcha sobre Roma con el propósito de retomar el control de la República, Craso no dudó en unirse a sus filas. Reconoció que aliarse con Sila, decidido a eliminar a los partidarios de Mario, representaba su mejor oportunidad para restaurar su posición social y política. Al regresar a Roma junto a las fuerzas de Sila, Craso recuperó las propiedades de su familia y comenzó el proceso de reconstrucción de su fortuna. Con la victoria de Sila y su consolidación como dictador, se instauró el proceso de las proscripciones, una estrategia mediante la cual se declaraba traidores a los enemigos políticos y se confiscaban sus propiedades. Estas listas no solo sirvieron para eliminar a los oponentes de Sila, sino también para recompensar a sus aliados, y Craso fue uno de los mayores beneficiarios de esta política. Durante las proscripciones, Craso aprovechó la oportunidad para adquirir propiedades confiscadas a precios irrisorios. En muchas ocasiones, compró vastas extensiones de terreno, particularmente en Roma, lo que le permitió aumentar considerablemente su fortuna. Este astuto manejo de las proscripciones lo convirtió en uno de los hombres más ricos de Roma. La alianza con Sila no solo le brindó una posición estratégica en el ámbito militar, sino que también cimentó su influencia económica. Además, Craso desarrolló un método poco convencional para amasar aún más riqueza, creó su propio cuerpo de bomberos. Cuando se producía un incendio en Roma, sus hombres negociaban con los propietarios para comprar las propiedades en peligro. Si los dueños aceptaban vender, Craso extinguía el fuego; si se negaban, el incendio seguía su curso, reduciendo el edificio a cenizas. En el año 72 a.C., mientras Craso consolidaba su posición como una figura influyente tanto en la política como en la economía romana, la rebelión de los esclavos liderada por Espartaco comenzó a expandirse rápidamente, desafiando la autoridad del Senado. Desesperados por encontrar una solución, los senadores buscaron a alguien capaz de enfrentar esta amenaza creciente. En ese momento, Espartaco y sus seguidores ya habían derrotado a varias legiones romanas y avanzaban hacia el norte de Italia, con la intención de cruzar los Alpes y abandonar la península.
Ante esta amenaza, el Senado nombró a Craso como comandante supremo de la campaña contra los rebeldes. Craso, conocido por su astucia y su habilidad militar, aceptó el desafío, consciente de que una victoria sobre Espartaco fortalecería significativamente su posición política. Con un ejército de aproximadamente 40.000 soldados, Craso reorganizó sus legiones y aplicó una disciplina estricta. Una de sus primeras y más controvertidas decisiones fue reinstaurar la práctica del diezmo, un castigo severo que consistía en ejecutar a 1 de cada 10 soldados de una unidad que hubiera desertado o mostrado cobardía. Aunque esta medida generó temor y descontento entre las tropas, logró restablecer la disciplina y el orden en un ejército debilitado por derrotas anteriores. En lugar de precipitarse en un enfrentamiento directo, Craso adoptó un enfoque calculado y meticuloso. Era plenamente consciente de la inteligencia estratégica de Espartaco y sabía que un ataque apresurado podría derivar en otra derrota desastrosa. Por ello, Craso optó por rodear al ejército rebelde, bloqueando sus movimientos y cortando sus líneas de suministro, una estrategia diseñada para debilitar progresivamente a los rebeldes antes de enfrentarlos en combate abierto. Mientras Espartaco y sus seguidores retrocedían hacia el sur de Italia, Craso ordenó la construcción de una línea de fortificaciones que atravesaba el istmo de Calabria, creando una barrera que impedía a los esclavos moverse hacia el norte. Esta táctica atrapó a los rebeldes en la región y limitó sus opciones de escape. Espartaco intentó en varias ocasiones romper las defensas establecidas por Craso, pero sus esfuerzos fueron en vano. Con el paso del tiempo, el hambre y la falta de recursos comenzaron a debilitar al ejército rebelde. La situación llevó a la fragmentación de las fuerzas de Espartaco, ya que algunos grupos optaron por intentar huir. Sin embargo, Espartaco reunió a los hombres que le quedaban para enfrentarse en una última batalla contra Craso. Este enfrentamiento decisivo tuvo lugar en el año 71 a.C., cerca del río Silaro, en el sur de Italia. Aunque Espartaco luchó con valentía, liderando a sus tropas desde la primera línea, las legiones romanas destruyeron completamente al ejército rebelde. Espartaco murió en el combate, aunque su cuerpo nunca fue recuperado. Tras esta victoria aplastante, Craso buscó enviar un mensaje de advertencia contundente a cualquiera que considerara desafiar la autoridad romana. Ordenó la crucifixión de aproximadamente 6.000 esclavos supervivientes, alineando sus cuerpos a lo largo de la Vía Apia, la principal carretera que conectaba Roma con el sur de Italia. Con su triunfo sobre Espartaco y su consolidación como uno de los hombres más ricos e influyentes de Roma, Craso se encontró frente a un nuevo desafío: enfrentarse políticamente a otros gigantes de la República Romana. Uno de los principales rivales de Craso era Pompeyo el Grande, quien compartió con él el consulado en el año 70 a.C. A pesar de su posición conjunta, ambos representaban personalidades y enfoques políticos muy distintos. Mientras que Pompeyo gozaba de una enorme popularidad gracias a sus exitosas campañas militares contra los piratas y en Hispania, Craso, aunque poderoso, carecía del mismo nivel de aceptación entre los soldados y el pueblo romano. Esta diferencia en prestigio alimentó una constante rivalidad entre ambos, incluso mientras compartían el poder político. A pesar de esta competencia, Craso comprendió que para mantener su relevancia en el complejo escenario político de Roma, necesitaría forjar alianzas estratégicas. En ese contexto, surgió Julio César, un joven político prometedor que regresaba de sus campañas en Hispania con un carisma arrollador y un fuerte apoyo popular. César, consciente de las dinámicas de poder en Roma, sabía que para alcanzar sus ambiciones necesitaría tanto los recursos financieros de Craso como la influencia militar de Pompeyo. Reconociendo esta oportunidad, Craso, Pompeyo y César acordaron unir fuerzas en el año 60 a.C., formando un pacto informal que más tarde sería conocido como el primer triunvirato. Este acuerdo permitió a los tres líderes combinar sus recursos, influencia y ambiciones, marcando una nueva etapa en la política de la República Romana. El pacto conocido como el primer triunvirato no fue reconocido oficialmente por el Senado, pero funcionó como una alianza estratégica entre los tres líderes, permitiéndoles manipular las decisiones políticas en Roma a su favor. Craso desempeñó un papel crucial financiando muchas de las actividades políticas de César, mientras que Pompeyo aportaba su respaldo militar.
Por su parte, César utilizaba su carisma y habilidades de persuasión para garantizar que los intereses de Craso y Pompeyo fueran defendidos en el Senado. Para Craso, esta alianza representó una oportunidad para proteger y expandir su influencia en un entorno político hostil. A través del triunvirato, obtuvo el apoyo necesario para impulsar su agenda económica y política, incluso frente a la resistencia de los optimates del Senado. Uno de sus logros más destacados durante este periodo fue la renegociación de los contratos tributarios en las provincias orientales, lo que generó beneficios significativos para su ya inmensa fortuna. Craso tenía grandes inversiones en las empresas de recaudación de impuestos, y asegurar condiciones favorables para estas compañías fue tanto una victoria personal como económica. Además, el respaldo de César y Pompeyo le permitió equilibrar el poder frente a la élite senatorial que todavía desconfiaba de sus intenciones. Aunque carecía del prestigio militar de Pompeyo y del carisma de César, Craso aprovechó su riqueza y su capacidad para influir políticamente, asegurándose de que su voz tuviera peso en las decisiones importantes. Un ejemplo claro de los beneficios del triunvirato para Craso ocurrió en el año 59 a.C., cuando César fue elegido cónsul. Durante su mandato, César impulsó una serie de reformas agrarias y económicas que beneficiaron tanto a Craso como a Pompeyo, consolidando aún más la alianza y los intereses compartidos entre los tres líderes. Las reformas legislativas impulsadas bajo el triunvirato consolidaron aún más el control de Craso, Pompeyo y César sobre la maquinaria política de Roma. Sin embargo, a pesar de su poderío, la alianza comenzó a mostrar grietas. La rivalidad entre Craso y Pompeyo, aunque contenida por intereses comunes, nunca desapareció por completo. Pompeyo seguía siendo celebrado como un héroe militar y contaba con el favor popular, mientras que Craso, aunque esencial para el financiamiento de la alianza, era percibido como un hombre de riqueza más que de acción. Además, el creciente poder de Julio César, amplificado por sus éxitos en la Galia, empezó a amenazar la posición de sus dos aliados dentro del pacto. Ante estas tensiones, en el año 56 a.C., los tres líderes se reunieron en la ciudad de Lucca para renegociar los términos de su alianza. Como resultado, Craso y Pompeyo aseguraron un nuevo mandato consular para el año 55 a.C., mientras que César obtuvo la extensión de su mando militar en la Galia, lo que le permitió continuar ampliando su prestigio y recursos. Sin embargo, a pesar de su inmensa fortuna y su influencia política, Craso sentía profundamente la falta de logros militares que igualaran las conquistas de Pompeyo y César. Esta ambición de obtener una gran victoria en el campo de batalla lo llevó a planear una audaz campaña contra el Imperio Parto. En ese momento, los partos eran una potencia oriental de enorme riqueza e influencia, y Craso veía en ellos un objetivo perfecto. Una victoria sobre el Imperio Parto no solo le otorgaría prestigio militar, sino también la posibilidad de saquear grandes tesoros y consolidar su legado como un líder tanto político como militar. Craso veía en una victoria sobre los partos la oportunidad de consolidarse como uno de los mayores líderes militares de Roma, igualando así la reputación de Pompeyo y César. Sin embargo, desde el inicio, su campaña fue recibida con escepticismo en Roma. La ambición de Craso por la riqueza era bien conocida, y muchos consideraban que sus motivaciones estaban más vinculadas a su codicia personal que a los intereses estratégicos de la República. Incluso Julio César, un orador destacado y una de las figuras más influyentes de la época, criticó públicamente a Craso, acusándolo de dejarse cegar por su deseo de gloria y riquezas, ignorando los peligros que implicaba enfrentarse a los partos, un enemigo cuya capacidad militar y tácticas eran en gran medida desconocidas para Roma. A pesar de las advertencias, Craso no se dejó disuadir. En el año 55 a.C., fue nombrado gobernador de la provincia de Siria, un cargo que utilizó como punto de partida para su ofensiva contra el Imperio Parto. Desde allí, reunió un imponente ejército compuesto por 7 legiones, sumando aproximadamente 50.000 hombres, incluyendo caballería gala y tropas auxiliares. Confiando en la superioridad numérica y en la legendaria disciplina de las legiones romanas, Craso inició su avance hacia territorio parto, seguro de que sus fuerzas superarían a las de los ejércitos orientales. Sin embargo, Craso subestimó a su enemigo. Mientras marchaba hacia el este, el rey parto, Orodes II,
organizó cuidadosamente sus defensas y confió el mando militar a su general Sureña. Este líder, conocido por su habilidad y audacia, preparó a su ejército para enfrentar a los romanos mediante tácticas innovadoras que resultarían decisivas en la contienda que se avecinaba. Al cruzar el río Eufrates, Craso y su ejército se enfrentaron al ejército parto, que, aunque inferior en número, poseía dos formidables ventajas. La primera era la caballería pesada, los catafractarios, protegidos con armaduras que les otorgaban una resistencia extraordinaria. La segunda ventaja eran los arqueros a caballo, expertos en disparar flechas con gran precisión mientras retrocedían rápidamente. Esta combinación resultó letal para las legiones romanas. El general Sureña, conocedor de las tácticas romanas y aprovechando el terreno árido del desierto, implementó una estrategia de guerra de movimiento que explotó al máximo las fortalezas partas. Los arqueros montados, montando veloces caballos, lanzaron un constante aluvión de flechas sobre las legiones, manteniéndose siempre fuera del alcance de la infantería romana. Mientras tanto, los catafractarios realizaban cargas implacables contra las líneas romanas, destrozando su cohesión y causando estragos. Craso, enfrentado a una táctica de combate completamente desconocida para los romanos, no pudo adaptar su estrategia a la rapidez y letalidad del enemigo. Las legiones romanas, acorraladas y desprovistas de suministros, comenzaron a desorganizarse. En cada intento de avanzar, eran diezmadas por los arqueros partos, que atacaban desde la distancia sin permitirles responder eficazmente. En medio del caos, el hijo de Craso, Publio Licinio Craso, lideró a la caballería romana en un audaz intento por revertir la situación y romper las líneas enemigas. Sin embargo, Publio y su unidad fueron rodeados por las fuerzas partas, que los aislaron y los aniquilaron por completo, sumiendo a las legiones en una desesperación aún mayor. La muerte de Publio Licinio Craso representó un golpe devastador para su padre, tanto a nivel emocional como militar. La moral de las tropas romanas colapsó rápidamente, y las legiones, atrapadas y sin posibilidad de escape, fueron prácticamente aniquiladas. De los 50.000 soldados romanos que marcharon, más de 30.000 fueron muertos o capturados. Tras la catastrófica derrota en Carras, Craso intentó negociar con Sureña para salvar lo que quedaba de su ejército. Sin embargo, durante las conversaciones, fue traicionado y asesinado por los partos. Algunas fuentes históricas, como Plutarco, relatan que, tras su muerte, los partos realizaron un acto macabro, vertiendo oro fundido en la boca de Craso, simbolizando la codicia desenfrenada que lo había llevado a su perdición. La caída de Craso tuvo profundas repercusiones políticas en Roma. El primer triunvirato, que había logrado mantener un equilibrio gracias a su figura, comenzó a desmoronarse. Sin la mediación de Craso entre César y Pompeyo, la rivalidad entre ambos aumentó de manera considerable. Mientras César consolidaba su poder en la Galia, Pompeyo fue nombrado cónsul único en Roma, aumentando así su control sobre las instituciones republicanas. Además, la muerte de Craso fue una humillación para Roma. No solo se perdieron miles de soldados, sino que también se desplomó el prestigio del imperio, que hasta ese momento se había considerado invencible. La campaña contra los partos, que debía proporcionar gloria y riquezas, se transformó en una de las derrotas más vergonzosas y dolorosas de la historia militar.